Amado Señor, de manos de Mamita María, ponemos esta reflexión, Señor. Ayúdanos a entender, a caminar en tu gracia y a poner en práctica lo que tú nos enseñas, Señor. Tú en Mateo 5, 43, 45 nos enseñas: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, es evidente que Jesús espera que nosotros oremos por nuestros enemigos, ¿cierto? Pero cuán difícil es esto, cuando especialmente hay personas que insisten en hacernos daño, ¿cierto? ¿Y cómo podemos hacer esto? Nuestra primera respuesta a esta pregunta probablemente no sea la correcta. Cuando alguien nos hace daño, nos gustaría orar para que le caiga una desgracia, ¿cierto? Algunos pueden pensar esto. Podemos ser tentados a orar los salmos imprecatorios y desear sentarnos para ver a Dios vengarse de los malhechores, como lo hizo Jonás fuera de Nínive. Pero eso, hermanos, no es lo que Jesús nos quiere decir cuando nos pide que oremos por nuestros enemigos. Él tenía algo mejor en mente que nos beneficiará tanto a nosotros como a nuestros enemigos. Cuando alguien se propone hacernos daño, nuestra reacción natural es protegernos y contraatacar, ¿cierto? Si estos murmuran de nosotros nos ponemos a la defensiva. Nosotros murmuramos de ellos. Si han dicho mentiras sobre nosotros mentiremos sobre ellos. Sin embargo, Jesús nos llama a un estándar aún más alto. Él, queridos hermanos, demostró ese estándar al no tomar represalias cuando alguien lo perjudicaba. Y eso que le hicieron mucho daño, nosotros lo sabemos. Su propio pueblo rechazó su mensaje. Los líderes religiosos se burlaron y trataron de ponerle una trampa. Su propia familia se avergonzó de él, intentando que dejara de predicar. Sus amigos le abandonaron en su peor momento. Y la ciudad, que había gritado Hosana, Hosana, cuando él llegó al pueblo, gritó crucificadle, crucificadle, unos días después. Así, hermanos, Jesús tenía enemigos, y cuando dijo que oráramos por nuestros enemigos, Él sabía de lo que hablaba. Hermanos, Jesús nos dio un ejemplo perfecto de cómo orar por nuestros enemigos cuando estaba siendo crucificado en la cruz del madero. En medio de su propia agonía gritó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Habló con su Padre sobre las personas que le hacían daño. Jesús no pidió al Padre su destrucción, la de esas personas, para nada, hermanos. Jesús no oró por venganza. Jesús oró para que fueran perdonados. Jesús tuvo compasión de las personas engañadas que creían que estaban haciendo lo correcto al matar al Hijo de Dios. No tenían ni idea de lo que realmente estaban ocurriendo, de lo que estaba ocurriendo. Estas personas no sabían, hermanos. Y Jesús sí sabía eso. No tenían ni idea de lo equivocados que estaban. Cuando Jesús dijo: no saben lo que hacen, aludió a un factor importante a tener en cuenta cuando nosotros oremos por nuestros enemigos, por los que nos hacen daño. Hermanos, los enemigos por los que oramos nos hieren desde su propio mundo de dolor. Su pensamiento puede estar influenciado por Satanás. Sus actitudes podrían haber sido moldeadas por heridas del pasado o por heridas pasadas. Sus acciones pueden haber sido manipuladas
por influencia de sus amigos. Nada de esto excusa su comportamiento, es verdad, ni minimiza el daño que causan, aunque nos ayuda a nosotros a entender un poco y a explicar el porqué del asunto. La gente hace lo que hace por sus propias razones. Puede que no sean razones válidas, no obstante, se parecen a aquellos que las tienen. Entonces, ¿cómo orar por aquellos que nos han hecho daño y nunca han tratado de enmendarlo? Es difícil, ¿cierto? Primero, ¿qué debemos hacer? Cuando los enemigos se ponen en contra de nosotros, es porque les falta entendimiento, hermanos. Están reaccionando según la carne y no según el Espíritu. Podemos orar para que Dios abra sus corazones con entendimiento para que aprendan de sus errores y crezcan en sabiduría. Segundo, para que se arrepientan, debemos orar también por eso, para que se arrepientan. Es Dios quien ablanda los corazones para que se arrepientan. Cuando oramos para que nuestros enemigos se arrepientan, sabemos que estamos orando de acuerdo con la voluntad de Dios, puesto que Él también desea su arrepentimiento, hermanos. Orar por nuestros enemigos no es una respuesta natural a su maltrato, para nada. Pero recordemos que nosotros mismos una vez estuvimos muy alejados de Dios y que ahora somos sus hijos. Por lo tanto, podemos interceder por otros que aún están lejos. Y al hacerlo, mantenemos nuestros propios corazones libres de amargura y de deseos de venganza. Al orar por nuestros enemigos, nos asemejamos más a Cristo y nos mantenemos en armonía con la voluntad de Dios, que es la forma en que todo ser humano fue diseñado para vivir. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a caminar siempre en la misericordia y en el perdón. Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.